María de los Ángeles viene desde Argentina y pues yo le decía que después de Francesco, después de Teodoro. Ella es mi segundo amor, porque conocí su trabajo, conocí toda esa potencia, esa capacidad y ese liderazgo maravilloso que como tomadora de decisión, precisamente en Rosario, en Santa Fe, pudo hacer posible con un proyecto como Ciudad de las Niñas y los Niños. Y pues bueno, este es un espacio, decíamos, de privilegio que hemos pensado antes del evento principal para que tomadores de decisión de la ciudad de Cartagena pudiesen tener este encuentro de privilegio con usted, maestro, con Lorena, nuestra coordinadora de la red internacional, y con la Chiqui, para que puedan compartir las experiencias de lo que es el proyecto internacional Ciudad de las Niñas y los Niños, y que ustedes como representantes de estos distintos sectores e instituciones de la ciudad que se están pensando en la ciudad, que están impulsando todas las iniciativas para hacer posible que realmente Cartagena sea un territorio para todas y todas. Recuerden que el 20 de marzo del 2021, en el marco de un consejo de política social, tanto el alcalde como todos los integrantes de este consejo aceptaron adherirse. El gran reto y desafío de adherirse a la revista nacional Ciudad de los Niños, haciendo de Cartagena la ciudad de las niñas y los niños. Y pues bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué fue que nos comprometimos? A veces eso se nos puede como olvidar un poco. Y lo que queremos es en este espacio previo al diálogo abierto a ciudad, que podamos, Francesco, compartir todos los principios fundamentales del proyecto, recordar toda esta experiencia, todo esto que se viene haciendo, Lore, en los 15 países, y por supuesto Chiqui, desde esta gran experiencia en Argentina, y que cada uno de ustedes, desde el lugar también que ocupa, puedan hacer sus preguntas, plantear esto. Básicamente es una conversación donde nos vamos a sentir tranquilos de poder decir, yo quedé con esta inquietud, quisiera preguntar esto, o también aportar, digamos, estas ideas alrededor de lo que significa Ciudad de las Niñas y los Niños y el gran reto de consolidar a Cartagena como Ciudad de las Niñas y los Niños. Así que sin más preámbulos, maestro, pues le damos la palabra. Aquí, bueno, hay varias personas, yo me voy a permitir utilizar la cámara de mi celular para poder también que usted pueda hacer este reconocimiento. Hay varios que se han conectado, pero quiero hacer un recorrido por el salón para que ustedes también puedan tener a quienes nos están acompañando y a quienes representan el día de hoy. Hola, a todas, todos. Yo soy Roxy Montero, asesora nacional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. Buen día, es Laura, secretario de Participación y Desarrollo Social. Hola. Buenos días. Estamos algo nacional de la Secretaría de Participación. Suerte. Este equipo, Francesco, que se acaba de presentar, representa uno de los grandes retos, que es la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito de Cartagena, que por años también viene impulsando todo el proceso de participación de las niñas y los niños en la ciudad y lideran uno de los consejos que se ha consolidado en la ciudad por mucho tiempo y que hace parte de todo este proceso también que venimos nosotros impulsando desde el ecosistema de participación de la niñez. Hola, buenos días a todos y todas. Camilo Blanco, gerente de espacio de movilidad de la ciudad. Bueno, Camilo, creo que tiene uno de los grandes desafíos que propone precisamente el proyecto y es el espacio público. Cómo hacemos que el espacio público realmente sea un espacio para las niñas y los niños y todo lo que tendríamos que trabajar de manera articulada para lograrlo. Hola, buenos días. Soy Sandra Vaca, soy arquitecta urbanista. Estoy liderando el proceso de plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Cartagena y les transmito un saludo a nuestro secretario de Planeación, Franklin Amador, que está hoy haciendo presentación de consejo ante el consejo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sandra está liderando también asesorando todo el proceso del plan de ordenamiento territorial del distrito de Cartagena y pues qué mejor que ese instrumento de gestión para pensarlo también con las niñas y los niños. Acá atrás. Días. Mi nombre es Luis García y la ciudadanía de la Información. Mucho gusto y bienvenido. Agencia de Reincorporación. Muy buenos días para todos. Soy Marta Guillena Rodríguez,
directora del programa de la Universidad de Bogotá, de mi universidad. Me enteré de esta invitación y quiero escuchar y aprender y poder transmitir voces de acá para Bogotá. Gracias. Claro que sí, y las universidades juegan un papel importante en Ciudad de los Niños porque forman parte de la red de los laboratorios que tenemos que consolidar para poder precisamente impulsar la iniciativa, así que bienvenida. Gracias. Chiqui, nadie te conoce. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodolfo Díaz Acevedo, de la institución educativa de la Comunidad. Francesco, ¿sí te acuerdas de estos dos personas? No creo. Buenos días, Francesca, y buenos días, Lorena. Buenos días a todos. Buenos días. Maestro, buenos días. Buenos días a todos de la institución educativa Gimnasio que queda en Cartagena. De estar acá con ustedes compartiendo nuestras experiencias con 7 años, implementando las actividades con los niños y la iglesia. Así es. Ellos fueron los que hicieron posible ese acuerdo, maestro, que en el 2018 usted nos acompañara en el centro de convenciones. Ya. Profesional, cargo del proceso de implementación de políticas. Buenos días, a comer, sectora de despacho para el proyecto de la política pública educativa para el mundo de Buenos días a todos. Buenos días, Batista. Profesora, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mauricio Aragón. Soy asesor de la dirección del Instituto de Patrimonio y Cultura del Distrito. Bienvenido, Mauricio. Otro super aliado que es imposible también que estemos hoy aquí precisamente en el Teatro Adolfo Mejía. Buenos días, maestros, buenos días a todos. Hortensia González, jefe del Departamento de Protección Social de la Cámara de Organización. Buenos días. Un placer. Tengo representante del Departamento Administrativo para la Confederación. Saludos a todos, buenos días. Carlos Almanza Gámez, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, colaborador permanente. Bueno, maestro, y llegó acá también ya presencialmente nuestra secretaria. Estoy aquí. Ya está aquí, así que bueno, damos paso. Aquí, como se da cuenta, hay un batallón de guerreros y guerreras trabajando por el territorio, y sé que sí están aquí porque también las niñas y los niños están ahí pegaditos a su corazón, así que sin más preámbulos le damos la palabra, maestro, para que usted pueda compartir con nosotros estos principios fundamentales de la red internacional de Ciudad de los Niños y las Niñas, y todo eso que tiene para contarnos y compartir con este grupo y esta mesa de tomadores de decisiones. Adelante. Bueno, muchas gracias Alejandra. Gracias por esta invitación, que si no me acuerdo mal es la segunda con vuestro gobierno de la ciudad. Si no me acuerdo mal, la primera vez que nos encontramos con el señor alcalde y con vosotros, yo intenté convencerle de lo complicado, de lo difícil que es adherirse a este proyecto, casi intentando convencerle a no hacerlo. No me escuchaste. Y yo estoy contento que no me escuchaste. Y Cartagena se adhirió a nuestro proyecto y ahora volvemos a encontrarnos para dar una interpretación a este título que pusiste como título de este encuentro: implicaciones de las voces de los niños en la política pública. Bueno, habéis puesto un título muy comprometido, muy complicado. Serían necesarias horas y horas para analizar todo el sentido de estas palabras. El tema es que, antes que todo, hay que llegar a las voces de los niños. Y esto ya es muy complicado. Por esto,
se está desarrollando un programa de formación al cual varias personas de Cartagena están participando. Formarse para acceder al conocimiento de los niños. Repito, no es fácil porque los niños mismos no confían en lo que piensan. O mejor, no confían porque saben por experiencia que lo mejor que pueden hacer con nosotros, los adultos, es volver a nosotros lo que pensamos nosotros, no lo que piensan ellos. Y siempre los adultos agradecen, premian, aprecian cuando los niños se portan como hombrecitos y mujercitas. Y claro, que estos no son los niños, somos nosotros. Por lo cual, una vez que podemos acceder a las voces de los niños, el tema es cuáles son las implicaciones, dice vuestro título. ¿Qué significa escuchar a los niños? ¿Y qué significa poner los pensamientos de los niños en la política pública? Voy a llevar dos ejemplos para que sea más claro. Uno, aparentemente, entra poco con los niños, pero entra con la idea general de un tema fundamental en nuestro proyecto, que es el cambio. En las ciudades de hace algunas decenas de años se has dado cuenta que hay una injusticia muy grave, la que se llama barreras arquitectónicas. Los urbanistas, los arquitectos han empezado a pensar cómo superar esta trampa para los más discapacitados, los que se mueven, por ejemplo, en silla de ruedas. Hay pasajes complicados o imposibles entre la vereda y la calzada, y por lo cual se ha pensado qué hacer. Y normalmente la solución a este tema gordo, a este tema importante, ha sido crear bajadas y subidas. Esto es un ejemplo muy evidente de cómo se puede solucionar un tema complejo en una forma simple, cambiando lo menos posible. Y cambiando lo menos posible, porque hacer una bajada o una subida es poco, pero lo más importante es que no tenemos que cambiar nuestras costumbres. Pero esta situación de necesidad o de embarazo que encuentran algunas personas en nuestras ciudades es la consecuencia de un sistema urbano que reconoció como más importante el auto respecto al peatón. De abajo a esta situación incómoda, que personas que no pueden bajar una escalera tienen que bajar de la acera a la calzada, depende del hecho que los derechos del auto valen más de los derechos de las personas. Porque el auto nunca en nuestras ciudades tiene que subir o bajar. No tiene obstáculos. Los obstáculos siempre lo tienen los peatones. A veces tienen que subir por encima, pasar por abajo, y los coches, los autos siguen en su nivel. Esto es el problema verdadero. Esto es el problema principal, el pecado original. Por lo cual, nosotros tenemos dos posibilidades para solucionar este problema. Uno, simple, sin cambiar nada. Bajada y subidas. Pero son
son complicadas para los que tienen una silla de ruedas. Tienen que subir y bajar. Es decir, el esfuerzo más fuerte tiene que hacerlo las personas con más necesidades, mientras que el auto tiene el motor y no debería hacer ningún esfuerzo para subir y bajar. ¿Cuál es la propuesta alternativa? La propuesta de cambio, que el camino de los peatones no pierda nunca su altura, su nivel. Y alrededor de la habitación donde vivimos, no tenemos que bajar nunca. Dice, pero si hay un aparcamiento, bueno, que sea el auto a subir a la vereda para entrar en el aparcamiento. Y para cruzar la calle, igual. Es la vereda que cruza la calle, es decir, el pasaje peatonal se queda a nivel del camino de los peatones. Por lo cual nosotros podemos imaginar una ciudad donde los peatones no bajan nunca y no suben nunca y serán siempre los autos que hacen este incómodo movimiento. Con un resultado muy importante, que teniendo todos estos obstáculos hay que relajar el tráfico. Relajando el tráfico aumenta la seguridad. Tenemos ciudades de nuestra red que adoptaron este sistema de una forma coherente y radical. Me refiero especialmente a Pontevedra en España, en Galicia, una ciudad de 80.000 habitantes, 85.000 habitantes, que no es grande, claro, no es grande como Cartagena, pero sí que puede ser un modelo, porque en esta ciudad hay 600 pasajes peatonales a nivel de la acera, de la vereda, que significa que los coches tienen que moverse subiendo y bajando enseguida, relajando la velocidad a 30 kilómetros por hora en toda la ciudad. Y esta es una ciudad que tiene el orgullo hoy en día que de hace 10 años, ahora serán 11 años, que no tiene muertos por accidentes de tránsito en la ciudad. Esta es una ciudad que ha hecho un cambio. Es evidente que un cambio así no es solo un problema de obras públicas, es un problema político. Este es un caso donde es evidente cómo la política tiene que asumir, y por esto nosotros pedimos que sea el alcalde a adherirse al proyecto, no una secretaría. No porque tenemos desconfianza con las secretarias, por caridad de Dios, al contrario. Al contrario, necesitamos de la colaboración de todos los secretarios. Porque por cualquier cambio real hay que poner en marcha una serie de competencias y solo puede garantizarlo los que tienen el mando del gobierno de la ciudad, que es el alcalde. Decía 2 ejemplos. Bueno, esto es un ejemplo un poco ajeno al tema nuestro, porque no toca directamente los niños, pero sí que los toca. Porque en una ciudad que ha hecho esta reforma, que se ha unido a otra reforma de ampliar las veredas, estrechar las calzadas, creando todo un sistema de privilegio de los peatones. En esta ciudad los niños pueden salir tranquilos de casa, salen de casa, se encuentran entre ellos y se ponen el tema más importante de la infancia y probablemente de la vida, que es jugar. Y aquí pasamos al tema específico nuestro. Hoy en día, cuando pensamos al juego de los niños, se está hablando mucho de un tema que me parece muy interesante, que se llama la ciudad jugable. Es decir,
muchas ciudades hoy en día se están poniendo este problema. ¿Cómo hacer para llegar a ser una ciudad donde sea fácil, posible, interesante, jugar para todos los niños? Por lo cual el tema es cómo nuestra ciudad puede llegar a ser jugable. Yo participé a congresos sobre esto, me invitaron, y normalmente las propuestas son de 3 tipos fundamentales. Uno, aumentar los espacios de juego para niños. El segundo, que los juegos sean inclusivos. Es interesante porque hoy es una palabra muy de moda, donde inclusivo significa adecuados a las diversidades. Diversidades de edad, por lo cual hay juegos para niños de 2 o 3 años, juegos para niños de 6, 7, 8, 10 años, juegos para adolescentes y después se pasa a estructuras deportivas para todos. Y después hay el tema de las competencias, de las capacidades, por lo cual los juegos inclusivos son juegos hechos a propósito para niños discapacitados. De manera que para todos hay juegos, cada uno lo suyo. Bueno, cuando me pidieron una opinión sobre esto, yo contesté que no estaba de acuerdo sobre nada de estas propuestas. Es decir, una ciudad será jugable de nuestro punto de vista, de nuestro proyecto, cuando no tendrá más espacios de juego para niños. No tendrá más. Es decir, cuando reconocerá que el juego es una competencia exclusiva de niñas y niños. Por lo cual, el único verbo que podemos utilizar para tratar el tema del juego no es ni acompañar, ni vigilar, ni organizar, ni diseñar, sino solo dejar. Tenemos que dejarlos jugar, crear condiciones urbanísticas y familiares que permitan a niñas y niños de jugar. Por lo cual, en este caso, escuchar a los niños significa llegar a este punto. Significa ayudar a la gente a entender que sus hijos son capaces. Esto es lo primero. Yo invito de hace mucho tiempo a los alcaldes a ayudar a sus conciudadanos a esta cosa fundamental. A mí me da una tristeza impresionante. Hoy en día hay una convicción generalizada del hecho de que los niños son tontos. Nosotros sí que pudimos, pero los niños de hoy no pueden, no son capaces. El otro es que la ciudad no lo permite. Por lo cual, por un lado, tenemos que trabajar con los padres, pero de otro lado tenemos que trabajar con la ciudad. Es decir, cambiar la ciudad porque lo permita. Es evidente que una ciudad que ha hecho estos cambios que citaba en el primer ejemplo es una ciudad que se ha preparado para que esto sea posible. Claro que no estamos pensando solo en los niños, porque una ciudad donde sea fácil salir de casa y moverse con tranquilidad lo permite a nosotros los viejos, lo permite a los niños, lo permite a los discapacitados, lo permite a las mujeres embarazadas, lo permite a las personas cargadas por las compras. Bueno, es una ciudad más a medida de los hombres, de las personas. Y esto significa
tener en cuenta de lo que piensan los niños. ¿Por qué digo que nos sirven los espacios de juego, que cuestan mucho? Nos sirven porque si los niños salen solos de casa, sin adultos de casa, y pueden encontrarse con sus amigos, ellos saben dónde ir. Claro, dentro de normas que pone la familia, es correcto. No estoy proponiendo una situación anárquica. La familia pone normas de tiempo, de espacio, de comportamientos y naturalmente los niños intentarán forzar las normas, como hemos hecho siempre nosotros en nuestra experiencia de juego libre, que a mi tiempo, pero también a los tiempos de mis hijos, era posible, no solo posible, era necesaria. Por lo cual, cuando nosotros nos ponemos la situación de escuchar a los niños, tenemos que llegar a este nivel. Y para llegar a este nivel tenemos que tener una visión transversal del proyecto, no sectorial, ni de tipo social, ni de tipo educativo, ni de tipo urbanístico solamente, sino cruzando las varias competencias, porque esto es su naturaleza. Yo sé que vosotros ya tenéis un consejo de niños, ya empezó a trabajar. Bueno, y sé que, por ejemplo, un tema que salió del consejo de niños fue el tema un tema que tenía que ver con algunas experiencias que los niños viven dentro de la escuela. Bueno, nosotros tenemos que ampliar la visión, salir del mundo estrecho de la escuela y tener siempre en cuenta que tenemos que tener abierto el tema de la ciudad. Y la escucha se refiere a la ciudad porque la ciudad hoy es un lugar de crisis. Nuestro proyecto nace considerando que la ciudad ha perdido la relación con sus habitantes, con sus dueños, que son las personas. Y para representar a todas las personas que nosotros proponemos el niño como parámetro, como punto de referencia. Y por esto, escuchando a los niños, de hecho, estamos escuchando a todos los ciudadanos. Con esta actitud, nosotros vamos buscando siempre más situaciones donde los niños viven con dificultad. Repito, primero, la ciudad entera, porque la ciudad hoy en día es un ambiente ajeno y hostil a la infancia y a la mayoría de las personas. Pero dentro de la ciudad hay otros ámbitos donde los niños viven mal y son ámbitos equivocados por esto. Por ejemplo, la escuela. La escuela no tiene por qué, debería ser un lugar donde los niños sufren, pero los niños sufren. Es un lugar donde no se consigue un bienestar como debería ser, siendo un lugar de aprendizaje, un lugar de intereses. Por lo cual nosotros proponemos que también en la escuela los niños tengan la palabra. Vosotros sabéis que la palabra de los niños la indica, la propone, la promete el artículo 12 de la Convención de los Derechos de los Niños del 89.
y vale para todos los ámbitos. A la escuela se debería dar la palabra a los niños. Nosotros proponemos que en la clase se viva la experiencia de la asamblea y en la escuela se vive la experiencia del consejo de los alumnos, que con el director de la escuela participen al gobierno de la escuela, así como los niños que por indicación, por deseo del alcalde, forman el consejo de niñas y niños de la ciudad, participan al gobierno de la ciudad, dando al alcalde su punto de vista. Y me gusta terminar citando otras dos experiencias de participación que estamos experimentando. Una en Buenos Aires, donde estamos trabajando en el hospital pediátrico con el primer consejo de niños dentro del hospital. Es un hospital de larga estancia y en la dirección sanitaria aceptó que se formara un consejo de niñas y niños y que los niños y las niñas avanzaran propuestas. Estamos no hace mucho que empezó esta experiencia, pero ya ha dado muchos resultados. El hospital está cambiando, adheriendo a las propuestas de las niñas y de los niños. Yo no tengo dudas que el hospital donde los niños pueden expresar su opinión es un hospital donde se recupera más pronto. Así como una escuela donde hay una participación real de los alumnos, será una escuela donde se aprende más. La otra experiencia que tenemos en Lima y en la misma Buenos Aires es la experiencia de los albergues, de los orfanatos. Es evidente que son lugares, el hospital, el orfanato, donde los niños viven con problemas. Bueno, son huérfanos, son enfermos. Allí especialmente tenemos que darle la palabra. Y con las palabras que los niños expresan, nosotros vamos cambiando estos ambientes. Por lo cual, por un lado más grande que os involucra directamente, vosotros que sois administradores de vuestra ciudad, la intervención es a nivel urbano como intervenciones amplias y profundas y radicales, así como puede ser dentro de la escuela, dentro del hospital, dentro de los albergues. Por lo cual, proponer este proyecto, asumirlo como habéis hecho, significa también realizarlo al propio nivel, pero también ofrecerlo y proponerlo como una experiencia virtuosa para que los niños vivan mejor, ayudando a todos a vivir mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención. Pues hay elementos súper claves que nos está compartiendo Francesco sobre los retos que implica asumir ciudad de las niñas y los niños y que no es un asunto netamente de un sector, ¿no? Cuando hablamos de ciudad de los niños y las niñas, a veces uno piensa niños, educación o se mete, digamos, como en una agenda específica, pero realmente es el gran desafío de pensarse al niño como parámetro para la ciudad y como lo dice el maestro, en el entendido de que si la ciudad está pensada con y para las niñas y los niños, pues realmente es un lugar que tiene que ser claro para todos y todos, y eso implica la intervención del espacio público, pensarse el ordenamiento de la ciudad, desde la cultura, desde el deporte, desde todos los retos
y proceso que cada uno de ustedes pues lidera en este caso para la ciudad de Cartagena. Nos gustaría compartir, Chiqui, un poco sobre esta reflexión que Francesco nos propone desde Argentina. ¿Qué nos pudieses tú contar sobre esta experiencia en Argentina y lo que significó para ti como tomadora de decisión? Llevas más de 20 años en este proceso de tu vida impulsando este importante proyecto. Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Yo voy a ser brevísima porque yo tengo 27 años. Fui coordinadora de ese proyecto y aprendí muchísimo. Yo creo que toda la base de lo que creo y lo que pienso de este proyecto de Francesco, y me considero amiga y parte de su historia y de su vida. Y creo que ustedes tienen que preguntarle a él. La ciudad de Rosario lleva 27 años de proyecto y por supuesto que hay momentos. Uno de los grandes dramas del proyecto de la ciudad de los niños son los cambios de gobierno, porque hay cambios de gobierno que no quieren repetir las experiencias del anterior cuando estas cuestiones que tienen que ver con la niñez deberían ser estratégicas, deberían ser a 20 años y no deberían transformarse en ningún momento. Rosario tuvo y tiene 6 consejos de niños en los distintos distritos, igualmente niños que niñas. Está empezando a tener también un consejo de niños en el hospital Juan J. Vilela, maravillosa experiencia, maravillosa sin ninguna duda, y en realidad llegó un momento donde lo atravesaron 4 intendentes y lo atravesaron 3 gobernadores a este proyecto. ¿Y qué es lo que nosotros aprendimos? Un gran gobernador llamado Hermes Wiener, que aprendió que los niños eran la llave del espacio público, que si ponía a los niños dejándole la ribera pública entera del río y sin poner infraestructuras solamente culturales, iba a darle a la ciudad una mirada distinta y mucho más inclusiva. Por eso Rosario, no soy soberbia, la ciudad del espacio público, ciudad donde todo pasa en el espacio público, la juventud, la niñez, etc. Se hicieron muchísimos proyectos, uno de ellos muy conocido, que fue llevado a otras partes del mundo, que inventaron los niños del primer consejo, que para hacer muy conocido el problema, porque es el problema del juego, uno de los niños, una niña, Alejandra, de unos 7 años, dijo en el primer consejo que ¿por qué no celebramos el juego? Si el día de tu cumpleaños te dejan hacer cualquier cosa, ¿por qué no celebramos el día del juego en toda la ciudad? Y de esa forma también alertamos que jueguen los grandes, los chicos, y le pidieron al intendente, que era el que los estaba apoyando mucho, 2 horas de los empleados públicos jugando, así que jugaron hasta cementerios, tesoro, en los cementerios, junto con la escuela secundaria. Fue realmente una verdadera fiesta de lo que puede ser una sociedad lanzada a la calle, a la unidad de instituciones, a distintas, cada uno se hacía su forma de jugar y cada uno se ponía su afiche viviendo, pero hacía su forma de jugar. Pero también hicieron la línea verde, porque hay algo que Francesco no puede decir todo. No puede decir todo cada vez que habla, pero recordar que Francesco plantea que los consejos de niños no son municipales ni son distritales, son de la sociedad civil sostenidas por los gobiernos, pero son absolutamente sociedad civil, no representan al gobierno. Por lo tanto, uno de los consejos en una villa de una enorme pobreza que intentó la línea verde. La línea verde es porque no tenían una sola
plaza en su villa, o cerca de su villa, que tuviera algo de verde. Entonces se hizo una línea durante 4 kilómetros desde la villa hasta la municipalidad de Rosario, plantando lechuga, hinojo, las plantas silvestres en el barro y en la tierra, plantaron los niños hasta llegar a la municipalidad, a la plaza de la municipalidad, y poner un cartel que dijera: queremos verdes, queremos espacios verdes para nosotros. Como esas cosas, hicimos campañas de lo público y lo privado, campañas de los monstruos de la basura, campañas de más bicicletas para la ciudad, campañas de un día sin autos, campañas del sol, creamos madrina y padrino para que miraran a los niños mientras iban prontos a la escuela. De todas maneras, voy a terminar ya diciéndoles que lo más importante es que las autoridades comprendieron que este era un proyecto político y no era un proyecto de formación de chicos democráticos, ni era un proyecto de expresiones o hacer murales por todos lados y hacer juegos. Eso también lo hago yo en un taller de expresión. Esto es un proyecto absolutamente revolucionario, donde los chicos deben participar a su modo, con juegos y sin presiones de los adultos, sobre sus opiniones sobre la ciudad, sobre las crisis de las ciudades y sobre las opiniones para arreglar ciertos asuntos que son mucho más sencillamente arreglables. Un organismo legislativo se pone a debatirlo. Esto es un proyecto político que involucra a la infancia y que le da ciudadanía, porque la ciudadanía de la infancia está suspendida, señores. Perdonen que yo sea muy extremista, pero si no tenés el espacio público, si no tenés los lugares para jugar libremente, si la seguridad te impide moverte, si los padres no tienen miedo de dejarte suelto, si las escuelas no te sacan a todos lados porque tienen miedo que los padres se quejen, entonces, ¿cuál es tu ciudadanía? Si no sos dueño, si no tenés derecho a la ciudad, ¿a qué tenés derecho? Si es en la ciudad donde el niño tiene en sus primeros años de vida la mayor cantidad de conocimientos sensoriales, perceptuales, emocionales, imaginativos posibles, porque el concepto ya va a venir después de los 10 de escuela. Ese es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que amplió enormemente la idea de espacio público en Rosario y la convirtió en una ciudad donde viene todo el país a sus espacios públicos. En tercer lugar, creó muchas opiniones de niños que ahora están en las redes, están en todos lados, no porque las redes sean maravillosas, sino porque hay cosas, por ejemplo, en una campaña de lo público y lo privado, un niño de 6 años dijo: cuidemos lo público porque para algunos es lo único. Eso es una frase de agencia publicitaria. 6 años no sabiendo escribir. Cuidemos lo público porque para algunos es lo único. ¿Qué hubiera sido de la pandemia universal si no hubieran estado los estados, cuando hay toda una línea en el mundo de derecha que quiere suprimir al Estado? A la comunidad también la suprimiría. Entonces, aprendimos lo que era el espacio público, aprendimos la crisis de las ciudades, aprendimos que teníamos que ir a los barrios y distribuir este proyecto como una palabra fresca y diferente, pero llena de opinión y de carga y de verdad. Aprendimos la belleza y aprendimos que el juego no es una cosa de niño, que el juego constituye realidades y que el adulto que no jugó no tiene la capacidad de moverse entre lo real, lo imaginario, lo simbólico, esa cantidad de realidades que un niño superpone y puede crear porque la naturaleza lo ha dotado con esto del juego, manera de aprender a vivir en sociedad, de ensayar la vida, pero también de ensayar
lo poético, lo imposible, lo oscuro, lo conflictivo, lo lejano. Los niños son impresionantes ante las dificultades y encuentran soluciones a todo. Son fuertes y resistentes. Los niños no deben ser solo cuidados, sino a la vez se les debe dar emancipación, Paulo Freire, y autonomía, Francesco Tonucci. Con esto los dejo, agradeciéndoles mucho haberme dejado participar. Muchísimas gracias, Chiqui, por tu intervención. Queda uno demasiado recargado con su voz y con la voz de nos gustaría, como coordinadora de la red, que nos pudiese también dar algunas pistas sobre los retos de consolidar la red latinoamericana y de países de Europa que hoy están impulsando este proyecto. Son 15 países que actualmente están ejecutando acciones correlacionadas con todos los propósitos que tiene Ciudad de la Niña y los Niños. Bienvenida, Lore. Gracias, Alexandra. Muchas gracias por este momento, por este espacio, por permitirnos llegar a Cartagena y estar con todos ustedes. Creo que es un momento, además de un significado, permítanme el momento emocionalmente muy, muy bueno e intenso para nosotros cada vez que podemos estar con Chiqui y Francesco juntos. Bueno, sentimos una gran emoción, es un privilegio. Así que buenos días a todo Cartagena. Yo creo que lo que decía Alexandra en relación a los desafíos del proyecto es algo con lo que normalmente me gusta iniciar una participación hablando del proyecto, diciendo y subrayando siempre que el proyecto es un proyecto muy complejo, que es un proyecto hermoso, pero que nos desafía mucho en la construcción. Cartagena ha iniciado un proceso en la red con una apuesta política fuerte, con una adhesión desde el alcalde, donde se ha puesto de manifiesto su voluntad política de realizarlo y ha puesto, digamos, a su equipo a disposición de la formación del proyecto. El buen inicio ha permitido también que un equipo de Cartagena esté en la formación, esté en el proceso de formación del diplomado que ofrecemos con México y que está abierto a América Latina. Y con lo cual el primer punto en este desarrollo complejo de Ciudad de los Niños, que significa construir identidad frente al proyecto, que para nosotros pasa por una comprensión profunda del proyecto, de la filosofía y de sus propuestas, se está dando a nivel de la formación, ¿no? Paralelamente, empieza un proceso de implementación del proyecto. En esa implementación, a mí me gusta señalar que la ciudad no está sola porque está en el marco de una comunidad que trabaja y desarrolla el proyecto. Es el caso, ¿no?, de la red latinoamericana, por ejemplo, de la que de alguna manera la experiencia de Cartagena se está amalgamando junto con las experiencias de México, de Argentina, de Perú, de Brasil, ¿no? Este tema de la implementación del proyecto, además, ya en Cartagena rápidamente ha tenido sus frutos, la conformación de los consejos de niños, pero también el trabajo singular para la conformación a través de un sorteo por el registro civil de los niños, cosa que es una innovación para nuestro proyecto y que nos da mucho gusto que se haya logrado trabajar de esa manera. Un tema importante, ya lo ha señalado Francesco y también Chiqui, para nosotros es tejer el trabajo dentro del municipio a nivel no solo de un reconocimiento de que el proyecto es un proyecto transversal y que nos compete a todos, a todas las secretarías y que desde todas las áreas del gobierno municipal debemos trabajar en el marco del proyecto. La escucha de la niñez, si bien la llevan a cabo los promotores de participación en los consejos, esas voces de los niños deben impregnar la política, deben ingresar a nuestra gestión, nos compete, nos llama a todos a ese trabajo. Pero esto implica también que nosotros vamos a ir trabajando dentro del gobierno municipal por un anclaje del proyecto. Escuchaba a Chiqui decir cómo progresivamente el gobierno de Rosario realizaba las propuestas o las ideas del proyecto, las hacía suyas, las diversificaba, iba apostando y evidenciando de alguna forma esta apuesta por el proyecto.
¿no? Creo que esto es muy importante. ¿Cómo conseguir un anclaje? Es un trabajo que va más allá de las ordenanzas. Yo puedo tener dentro del municipio muchas ordenanzas que hablen del consejo, de un día especial para celebrar el salir a jugar, o el tema de trabajo con las escuelas para la autonomía. Puedo tener una serie de ordenanzas que me permitan un marco legal de acción. Pero el proyecto necesita también esta puesta en manifiesto de evidencias que hay una apuesta por el proyecto, ¿no? Nosotros siempre invitamos a las ciudades a poner en manifiesto esta apuesta a través de un laboratorio Ciudad de los Niños, un laboratorio que gestiona el proyecto mismo a nivel del trabajo, de la implementación, pero también que coloca un espacio destinado, como los que hemos tenido la suerte de visitar Rosario en el embarcadero, un espacio destinado desde la ciudad hacia la Ciudad de los Niños. Este espacio o laboratorio, como nos gusta llamarlo a nosotros, es una puesta de manifiesto de que nosotros somos parte de esta red. Este proyecto está instalado en la ciudad y más allá de una alternancia política o un cambio de gestión, el proyecto se queda, es el proyecto de la ciudad de Cartagena en este caso. Hay otro tema que nosotros estamos trabajando con las ciudades y que tiene relación con esto, y es el tema de la comunicación. Es muy importante, en nuestros tiempos todo se está moviendo a nivel de redes, a nivel de trabajo de comunicación. Es muy importante poner de manifiesto esta identidad con el proyecto, estas ideas que van saliendo de los niños, el hecho que el municipio de Cartagena es un municipio con oreja verde, como nos gusta subrayar. Es muy importante comunicarlo. Se va apropiando el ciudadano de estos contenidos, de saber, como sucede en Rosario, que muchos rosarinos están orgullosos que su ciudad es Ciudad de los Niños, que saben dónde está el embarcadero, que saben todas las transformaciones que se realizaron a partir de ideas de Ciudad de los Niños. Entonces, el tema de la comunicación es otro tema muy valioso como estrategia de trabajo para el anclaje. Otro tema en el que estamos insistiendo mucho desde la gestión de las redes es invitar a las ciudades a convocar aliados estratégicos dentro de su propio territorio. Generar alianzas y sinergias es muy importante para poder trascender en las expectativas que está generando el proyecto, ¿no? Entonces, alianzas con otras entidades que estén trabajando en temas de ciudad de infancia, con redes de comerciantes, por ejemplo, para todo el tema de la autonomía, y también Rosario tiene una experiencia preciosa en eso. El tema de los vecinos que se hacen cargo de las calles. Tenemos experiencias en la red muy importantes, por ejemplo, donde mismos abuelos jubilados son personas que están en lugares estratégicos cuando los niños transitan para ir a la escuela solos, o experiencias como la de Jundiaí en Brasil, donde son los vecinos que piden las calles y ponen las tranqueras con la viñeta de disculpen la molestia, estamos jugando para ustedes, cerrando las calles para que los niños salgan y el vecino o más de un vecino están atentos por si los niños tienen alguna necesidad, ¿no? Entonces, todo esto de ir involucrando y de ir creando alianzas, de ir buscando adeptos a las ideas del proyecto dentro del territorio es otra forma de ir impulsando este cambio. Y otro aspecto que señaló Alexandra al inicio, introduciendo la sesión de hoy, era el tema de la universidad, ¿no? Estamos trabajando cada vez más con las universidades en nuestra red. Existen muchas universidades que han adherido formalmente a la red. Inicialmente nuestro interés era propiciar el estudio de las transformaciones del proyecto y tener un aliado dentro del territorio donde estamos trabajando para que se documentaran los procesos, se estudiaran, existieran trabajos de tesis, investigaciones, donde se pudiera hacer seguimiento a todo esto que está sucediendo en nombre de Ciudad de los Niños en cada ciudad, ¿no? Pero más allá de eso, hemos ido trabajando con algunas universidades, estamos trabajando con algunas universidades, otro tipo de procesos, ¿no? La idea es que el proyecto y las ideas de Francesco generan un proceso de transformación grande, una visión, una cultura de
infancia, una visión de niñez y una cultura de infancia, que es importante que la academia también se preocupe por esto, por este cambio de paradigma, por el poder inyectar estas ideas a nivel de todas las facultades, como trabajos multidisciplinarios, como revisión de currículos de formación, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que la universidad, que pueda estar cerca del municipio de Cartagena, pueda acompañar los procesos, enterarse un poco más de lo que se viene trabajando y proponer algunos itinerarios de investigación al trabajo de Cartagena. Una cosa más, y les dejo para las preguntas, la expectativa, ¿no? La expectativa de la red en relación al trabajo de Cartagena. Para nosotros es muy importante. Sabemos que a nivel de Colombia existen muchas ciudades con propuestas de participación infantil, con propuestas de trabajo, iniciativas muy significativas, ¿no? Pero a nosotros nos interesa mucho cómo se está tejiendo el proceso en Cartagena, cómo se está trabajando desde la filosofía, pero también la metodología de trabajo de Ciudad de los Niños. Y nos parece que el laboratorio de Cartagena podría constituirse en el referente de un laboratorio nacional, ¿no? Y sería muy importante para nosotros tener, digamos, esta ciudad y esta experiencia como detonante de un proceso más grande a nivel de Colombia, ¿no? Algo como sucedió con Rosario para Argentina hace 26, 27 años, que inició el proceso, y ahora, bueno, la red argentina es una red muy grande y muy fuerte que hace referencia a esa experiencia. Creo que podemos pensar en un camino similar para Colombia gracias al trabajo de Cartagena. Muchas gracias y a disposición. No te escuchamos, Ale, perdón. Esto de la tecnología tiene sus momentos. Decía que retos tenemos que, primero, gracias, Lore, por tu intervención, y que retos definitivamente tenemos mucho para consolidar a Cartagena como ciudad de las niñas y los niños, pero el hecho de que tengamos aquí el quórum y que estemos aquí, esta mesa tan robusta, quiere decir que hay intenciones y hay deseos de conocer, comprender y poder seguir avanzando con todo lo que implica este enorme compromiso de impulsar Ciudad de las Niñas y los Niños, y en este caso para Cartagena, pues llegó un momento que también es súper importante y es la voz de ustedes. Nos gustaría saber si hay alguna persona que quiera intervenir, quiere hacer una pregunta a alguno de nuestros invitados, si quiere hacer un aporte, una reflexión frente a lo que venimos conversando. Este sería el espacio pues ya de diálogo abierto, así que las voces son las de ustedes en este momento. ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Hacer alguna réplica, alguna reflexión? Preguntas. Aprovechar que tienen aquí a Francesco, a la Chiqui, a Lore. Mi señora. Muchas gracias. Parece muy interesante cómo poner al niño en ese lugar, un sujeto de derecho. Un sujeto que no es solamente ese niño que debemos estar pensando para que se desarrolle normalmente, entre comillas, sino que pensar que una ciudad es para él, para las familias, o transformar a nuestros maestros. Lo digo desde la posición en rol de dirección de Bogotá académica. En Bogotá, buscamos que los niños no solamente sean el entorno que debemos tener como popular, sino que todo el mundo se volque a ellos. Y como no debemos pensar que los niños son el presente, no son los que son el presente, que debemos tener atención a todo, porque a veces encontramos en ciertos programas académicos que buscamos es cómo potenciar procesos de matemáticas, pero no la parte social, cómo se relaciona con el otro, cómo tiene esos vínculos afectivos con un ser adulto, que no solamente sea la autoridad de mamá y papá, sino el mismo que está a su alrededor. Tenemos que poder ayudar a los niños desde esa formación también en nuestro país y poder buscar, escuchándolo, que uno puede replicar eso como comunidad, en la ciudad para mí. Hacer la red que propone. Participar allí, eso me parece maravilloso. Ustedes han escuchado un lugar que hay en comunidad que se llama Divertir, la ciudad para los niños.
allá, y es verdad, nosotros buscamos a esos niños en un lugar de cuidado para adultos, ya ellos son los que mandan y piden. Pero mira esa autonomía que ellos tienen para su espacio de cuidado de ellos. ¿Por qué no pensarlo en la realidad? Fuera de un centro comercial, sino en la realidad que ellos tienen. Estoy encantada de lo que escuché de las 3 personas que hablaron. Chiqui, la señora Rodríguez, maravilloso, cómo ponen al niño en el primer lugar de todos los sitios, de la economía, de la vida de la vida. Muchísimas gracias por tus intervenciones por acá. He escuchado los planteamientos del maestro, los comerciantes con las mismas, o sea, de niños, y la verdad es que ellos iban hablando y iban haciendo como que una similitud de que el proceso estaba bien de Cartagena, un proceso importantísimo desde la escuela. Hay una movilización social desde la cultura por todas las redes de procesos culturales, no solamente en la escuela, sino también esto se proyecta a la comunidad. Yo creo que es un momento en que nosotros podemos decir de que Cartagena es una revolución hacia los niños, una revolución de los adultos, queriéndonos incluir a ellos en todas las decisiones y en todos los procesos de socialización, en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y qué bonito lo que estaba diciendo pues, el maestro de Mochi, que no solamente estudiar la sociedad civil de los niños que están en la calle, sino los que están en los orfanatos, estos niños que están en el corregimiento, estos niños que aún los hijos de la religiosa, de escuchar cuál es la vida, cómo conciben ellos esa ciudad, esa decisión que hay que tomar ellos. Yo hoy me siento feliz porque nosotros nos identificamos por todas estas líneas de pensamiento que ustedes tienen y que creo que podemos conformar una línea de acción interdisciplinaria para que todo ello sea una realidad en Cartagena y pues también a para los niños. Gracias. Me ha faltado un poco desde la conversación que tuvimos hace un rato, y es el hecho de entender de que esta mesa no es adrede. Sí, esta es una mesa que ha sido planeada y es el hecho de que necesitamos tomar decisiones frente a una ciudad que necesita de la voluntad política para que la ciudad de los niños sea posible. Esto no es una apuesta solo de educación, ¿sí? No es una apuesta solo de una dependencia de la alcaldía. Esto necesita realmente un proceso y se dan cuenta, hablamos de 27 años de proceso para lograr lo que hoy tiene. Si Cartagena, si Colombia en realidad, realmente quiere generar eso, necesita una apuesta política. Porque hoy estamos teniendo a niños que son partícipes de un proceso de construcción de ciudades. Pero si queremos realmente aportar porque los niños se involucren dentro del proceso de ciudad, necesitamos que todos y todas participen, y yo sí creo que hoy desde los puntos donde nos encontramos, desde las tomas de decisiones donde estamos, empezar a ir construyendo y bueno, de la mano también porque no estamos solitas, a diferencia, porque tenemos bastantes aliados y aliadas y aliadas también que nos están acompañando dentro de este proceso y hay experiencias que pueden dar guías de cómo se podría hacer en un contexto como Cartagena y pues a veces ponernos a trabajar si queremos hacer así. Personalmente, en mi condición de secretario de distrito, creo, igual que la compañera, que es un tema de decisión y de voluntad política que es muy fácil de asumir, porque tenemos recursos, tenemos programas, tenemos proyectos, tenemos metas que se usan, y lo que creo que hay que tomar unas decisiones de articulación. Y aquí estamos 4 y invito, reto, convoco, motivo a mis colegas acá, que está en educación, espacio público, cultura y participación ciudadana y planeación. Yo creo que son 4 instancias muy importantes que en la medida que nos usemos nuestras acciones,
aunque sean limitados, en la sumatoria de esfuerzos seguramente va a haber un proceso muy importante. Yo creo que en esta administración y con la voluntad que William Down podemos sembrar la semilla de esa ciudad para los niños de Cartagena, ¿no? Yo creo que tenemos que mantener este espacio más allá de un evento, de una conversación, de crear una mesa de trabajo permanente con el liderazgo y poder trazar unas metas en el corto y en mediano plazo. Creo que este año podemos realmente hacer una cosa importante a favor de los niños en el marco de esta filosofía. Muchísimas gracias. Miguel. Dale acá. Yo tengo una pregunta que me dio con la operacionalización de algunas transformaciones necesarias. Cartagena puede ser una ciudad de los niños. Y tiene que ver con vinculación de los ciudadanos y ciudadanas, de los adultos, y además tenemos la responsabilidad de permitir o dejar ser, dejar aprender, dejar crecer a los niños desde su proceso de desarrollo. Y obviamente una concepción de ser humano, una concepción de ciudadanía específica. ¿Cómo ustedes lograron, seguramente tendrán diferentes experiencias, han logrado a su manera y de acuerdo con sus clases, pero qué experiencias desde un punto de vista metodológico ustedes pudieran compartir con nosotros para transformar la idea de una ciudad para los niños en una práctica cotidiana de adultos que asumen que esta es una ciudad de los niños. Porque, digamos, en el discurso es un ejercicio que es posible realizar con decisiones políticas, pero en la vida real implica una decisión personal de cada ciudadano y ciudadana, lo cual ya trasciende el ámbito político y va al ámbito de la construcción de ciudadanía y de desarrollo humano en el territorio. Francesco, Chiqui, Lore, ¿alguno quiere responder? Sí. Francesco. Yo contestaría con mucho gusto, pero no entendí casi nada. No hay un sistema de audio suficiente. Aquí no llegó casi nada. Lo siento. La pregunta que nos hacen tiene que ver con si existe alguna experiencia que nos pueda compartir, que nos muestre cómo se logra, no solamente desde la decisión política, sino desde la ciudadanía, de los adultos que formamos parte de la ciudad, esa transformación para poder realmente realizar el proyecto. Francisco, y también el secretario de Desarrollo propone algo interesante, una mesa transversal entre espacio público, educación, cultura y desarrollo para acompañar las decisiones de los chicos. Eso es lo que te plantean. Esto desde el principio, desde los primeros años, nosotros siempre proponemos que lo que llamamos el laboratorio, que es el grupo de trabajo que se dedica especialmente a este proyecto, tenga después un grupo de trabajo más amplio que involucra todas las competencias administrativas y políticas de la ciudad. Es decir, el grupo que se ocupa directamente del proyecto está trabajando por esto a tiempo lleno, dedicándose al Consejo de Niños, coordinándolo, trabajando directamente con el gobierno para que sea sensible a lo que los niños proponen, se ocupa de la autonomía de los niños, tiene relaciones con la escuela. Esto es exactamente el trabajo del laboratorio. Pero el laboratorio también necesita encontrarse cada cuando, no intensamente como hace entre ellos, pero cada cuando, puede ser cada 2 meses y tal, con un grupo más amplio, exactamente donde sean presentes las distintas competencias urbanísticas, sociales, comerciales, educativas, porque todas en alguna manera tienen que contribuir a
a la realización de cualquier proyecto, porque no hay proyectos pequeños. Es decir, los niños son una ocasión de cambio que, pensando en ellos, de hecho, no excluimos a nadie. Y por esto son decisiones complejas, y complejas también porque casi siempre crean problemas en los adultos. Es decir, la ciudad es inadecuada para los niños porque los adultos la han hecho adecuada para ellos y exclusivamente para ellos. Si pensamos el poder que tiene el auto hoy en la ciudad moderna, es impresionante cómo una máquina manda mucho más y tiene más poderes y derechos que las mismas personas. Y por esto, cuando los niños hacen propuestas, casi siempre van chocando con estas situaciones que nos parecen normales, pero son patológicas. Y claro que poner cambios en esto no puede resultar simplemente con la actividad que puede hacer una secretaría, cualquier sea, sino que debe movilizar muchas competencias. Y esto es cuando yo recuerdo que lo que citaba antes Chiqui, cuando hablaba de Hermes Wiener, para mí fue siempre un ejemplo luminoso, este gran político argentino, que fue para mí, he tenido el privilegio de tenerlo como amigo. Él me decía que con este proyecto él aprendió a hacer política, entendiendo por fin qué significa transversalidad de la política. Es decir, no poder olvidarse de nadie. Esto es política. Política es cosa pública. La res pública, lo que es de todos. Y los niños tienen esta capacidad, siendo los más pequeños, si nos ajustamos a sus necesidades, de hecho, estamos teniendo en cuenta de todas las demás. Solo que los niños, cuando los escuchamos de verdad, son exigentes y exigen cosas que a nosotros, a los adultos, cuestan. Por esto, la decisión de adherirse a un proyecto como esto es una decisión que tiene su valor y su complejidad. El alcalde y el gobierno de la ciudad que se adhiere a este proyecto hace una elección de campo. Está con los niños. Y estar con los niños significa muchas veces abrir conflictos con los adultos. Imagináis, por ejemplo, lo que ha pasado en Pontevedra para conseguir hacer una ciudad donde los peatones son privilegiados y los autos tienen problemas. Tienen muy poco espacio, no tienen aparcamientos, no se puede aparcar en la ciudad, hay aparcamientos afuera. Todo un sistema para conseguir que pase la idea que el auto no es un medio adecuado para moverse dentro de la ciudad. No hay calles peatonales. Se puede ir en todos lugares si lo necesitas, pero no puede ni parcar ni moverse para no ir en ningún lado. Pasear en auto no se puede. Pero es una ciudad llena de gente. Porque hoy es un ejemplo a nivel internacional. Por esto yo la cito frecuentemente, que siendo en nuestra red es una ciudad donde van muchas personas para ver cómo es posible. Y es impresionante para muchos notar que lo que se dice y que muchas veces parece un sueño, ha sido posible realizarlo y es posible realizarlo.
Francesco, otra persona, que es el secretario, acá te preguntó, y también una señorita de allá, algo interesante. Él habla, por supuesto, todos hablan de la decisión política transversal, integrada en el gabinete, que me parece interesante. Difícil, difícil, pero interesante. Pero la pregunta es esta. Cuando vos hablás, por ejemplo, lo de Pontevedra, de la decisión política, ¿se refiere la decisión política a tomar la palabra de los niños y llevarla adelante? ¿O también el gobierno, a la manera de vivir la vida de los niños, puede implementar cosas en la ciudad que los beneficien a todos? Por ejemplo, lo de los autos. Un gobierno, sin que el niño diga, sáquenme los autos de acá, podría decir, vamos a hacer esto, esto y esto, para que el peatón tenga la edad que tenga, sea viejo, joven, mujer o niño, tenga preferencia. O sea que la decisión política tiene las dos variantes o tiene una. Una, consultar a los niños y llevar adelante, y otra, aprender cómo pensar la ciudadanía a partir de los niños. ¿Es así o no? Sí. Un niño de Roma, que se llamaba Federico, al empezar de la experiencia de participación del Consejo de Niños, antes del Consejo Municipal reunido con su alcalde, este niño de 10 años dice, yo pido salir de casa a vosotros, al alcalde. Bueno, el alcalde podía contestar diciendo, este permiso yo no puedo dártelo, pues solo puede dártelo tu papá, tu mamá. Pero el niño, siendo del Consejo de Niños, sabía que si lo pedía a sus padres, le contestaban, no puede porque la ciudad no lo permite. Y, por otro lado, pensar que los niños no son capaces. De hoy, lo decía antes, no son capaces. Por lo cual el niño correctamente va a su alcalde y dice, démelo tú el permiso de salir de casa. Bueno, en este caso, esto no cambió mucho, por lo cual no se aprovechó. Pero ¿qué podía significar aprovechar de esta frase de este niño? Lo que yo proponía al alcalde entonces era llevarlo al gabinete y decir a sus compañeros, a sus colegas de distintas secretarías, miráis, este niño me ha pedido de darle el permiso de salir de casa. ¿Cómo entra la ciudad en todo esto? ¿Qué puede hacer la ciudad para que este niño pueda salir de casa? Y que todos los niños de Roma puedan, si quieren, salir de casa e encontrarse fuera de casa. Vamos a ver. Ahora, tiene por lo menos dos enormes problemas. Uno es un problema que siempre se cita y es el tema del tráfico. Entra algo la ciudad en el tráfico, entra y mucho. Pontevedra es un ejemplo. Frente a este problema, ¿puede un niño salir de casa? Pontevedra dice, bueno, vamos a ver. Y cuando yo propuse este tema de las barreras arquitectónicas, el alcalde de Pontevedra dice, bueno, me comenta siempre cuando lo cuenta, dice, te escuché y me convenciste. Repito, Pontevedra tiene 600 pasajes peatonales levantados a nivel de la acera. Esto significa que la ciudad asumió esta responsabilidad de cambiar físicamente para que sea fácil moverse en autonomía para todos. El alcalde cuenta siempre de una señora que lo paró en la calle llorando y agradeciéndolo, diciendo que mi marido, anciano, por la primera vez volvió a salir de casa.
y estaba conmovida, y él siempre cuando lo cuenta se conmueve. Y es correcto, es importante que un alcalde sepa conmoverse, porque uno de sus ciudadanos de 85.000 habitantes ha podido salir de nuevo de casa, porque esto es un derecho de ciudadanía. Lo mismo tiene que pensar si un niño de 6 años ha podido salir de casa y encontrarse con 2 amigos, jugar en el patio o en la acera frente de casa, siguiendo lo que los padres le dicen. Esto es un tema. El otro tema es el tema de ayudar los conciudadanos a entender que si los niños no recuperan una autonomía suficiente, van a pasar problemas en serio, pero verdaderos problemas. Hay estudios que están estudiando el coste que están pagando los niños para falta de autonomía, no pudiendo hacer tonterías. Permitéis que utilice esta palabra un poco rara, a la hora justa o al tiempo justo, cuando tienen 3, 4, 6 años, y haciendo de manera que las tonterías puedan empezar solo en la adolescencia. Nosotros estamos asistiendo a dramas impresionantes de la adolescencia, con todos los consumos de productos, de drogas, de alcohol, hasta la tragedia del suicidio juvenil. Todo esto es inaceptable. Y todo esto tiene que ver con... En Italia, por ejemplo, tenemos un dato que para mí es una vergüenza, que la primera causa de muerte hasta los 26 años son accidentes de auto y de moto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho que estos jóvenes, estos chicos, estos adolescentes no han podido caerse lo suficiente de la bicicleta y no aprendieron a caerse, no aprendieron a defenderse, por lo cual podemos decir, y todas las veces que lo digo frecuentemente, lo siento mucho, que para una persona que no ha podido caerse bastantes veces en bicicleta, estropeándose las rodillas como hemos podido hacer casi todos nosotros, es mucho más fácil caerse una vez sola con la moto. Y esto es responsabilidad nuestra. Esto los adultos que tienen un poder en la ciudad tienen que asumirlo. El alcalde de Pontevedra dice siempre: yo no puedo soportar que en mi ciudad se pueda morir de accidente. Yo quiero una ciudad no donde es prohibido, no donde aumentamos los castigos cuando ocurre. No me interesa nada. Yo quiero que no sea posible. Y por esto cambiaron el diseño de las calles. Y claro que una ciudad diseñada a favor de los peatones es una ciudad donde es difícil o imposible, porque, repito, son 11 años que en Pontevedra no hay muertos para accidentes de tránsito, pero donde es posible para un niño, a pesar que tenga pocos años, salir de casa e ir, por ejemplo, a comprar algo por la familia o a encontrarse con los amigos o ir a la escuela. Y esto ya es un tema, de nuevo, de gran importancia. Ir a la escuela caminando con los amigos significa prepararse para aprovechar de la escuela mucho mejor de cuando llegan prácticamente siguiendo dormidos, acompañados en auto por sus padres. Muchas gracias, maestro. Acá tienen otra inquietud. Vamos a ir ya cerrando porque tenemos que conectarnos con el evento abajo. Entonces, me estaban
no escuchaban ellos bien. Entonces, para que por favor alcen la voz, el micrófono lo tenía el micrófono. Mira. Solo una pregunta y es, gracias. Desde la gerencia de espacio público, digamos, nosotros hemos tratado de darle peso a las dos variables, creo yo, más importantes de la obra del profesor Tonucci, y es darle la voz a los niños o escuchar a los niños en el diseño de la política pública de espacio público, y por otro lado, darle prioridad a los peatones o a una movilidad sostenible en la ciudad. Eso lo hemos podido hacer conceptualmente, pero en la práctica hemos tenido muchos problemas, creo yo, por dos cosas. Una primera cosa, y es que hay una prioridad en la ciudad de una manera impresionante. Digamos, la gente solo se quiere mover en carros, quieren parquear el carro en cualquier lugar. Además, el carro en esta ciudad es una cosa de estatus social. Digamos, si uno tiene un buen carro y si anda en bicicleta es como mirado raro. Eso se ha venido cambiando en el imaginario, pero muy lentamente. Y dos, hay un desdeño por el espacio público. Digamos, a pesar de que es la ciudad que tal vez tiene el espacio público más lindo del país, incluso del mundo, hay un desdén y la gente tiende a apropiarse de manera indebida del espacio público. Entonces, mi pregunta, profesor, y también a nuestras dos invitadas, es, desde la pedagogía, ¿cómo podría ser uno, desde lo público, cambiar esos dos imaginarios? Digamos, la prioridad del carro, primero, y el respeto del espacio público. ¿Qué se les ocurre? No sé. De la pedagogía muy poco. Pero de la política se puede hacer mucho. Y de la política participada se puede hacer mucho. Porque, naturalmente, esta es una pregunta que sería muy interesante ponerla al alcalde de Pontevedra, porque él ha hecho todos estos cambios enfrentándose con personas que son muy parecidas a la que tenéis vosotros y que tenemos nosotros. No es que allí han nacido personas raras que ya están listas para hacer cambios. Allí también han tenido luchas, pero los que estaban en contra eran pocos, pero estos pocos gritaban mucho, escribían en los periódicos. Por ejemplo, los comerciantes normalmente resisten mucho a todo lo que es un cambio de este tipo. Cuando empieza un cambio, los comerciantes son profundamente convencidos que si las personas no llegan con un auto, con un carro frente a la tienda, tendrán que cerrar la tienda. Esto hay que resistir por un año. Después de un año todos se dan cuenta que es exactamente el contrario. En las zonas peatonales las tiendas funcionan mejor. El comercio es más rico. Y después de un año nadie quiere volver atrás. Pero tienen mucha dificultad a reconocerlo cuando se propone. Pero me decía el alcalde de Pontevedra, bueno, pero los comerciantes son pocos. Yo trabajo con la mayoría. Yo voy a hablar con las madres, con las amas de casa, con los ancianos, con los niños, con las personas que me entienden, con los padres. Es evidente que si quiero ofrecer espacio público para que los niños puedan moverse libremente, yo no voy a hablar con los comerciantes, voy a hablar con los que tienen hijos. Y estos es probable que sean de acuerdo. Con la ayuda, por ejemplo, de pediatras que ayudan a entender que esto es necesario,
con la ayuda de urbanistas que nos ayudan a entender que es posible. Y cuando nosotros tenemos una mayoría que está con nosotros, no tenemos problema. Después tenemos que superar las barreras, las oposiciones. Hay oposiciones, claro que sí. Pero hoy en día, yo esto puedo asegurarlo porque fui muchas veces en Pontevedra, una ciudad como esta, por ejemplo, no hay personas que volverían atrás. Todo el mundo está muy, no solo contento, sino orgulloso de tener una ciudad como es. Han pasado por dificultades, pero lo importante es que la línea política no vuelva atrás. Nunca. Porque si nos paramos y decimos, bueno, es fatal. Es una responsabilidad de la política, tener una idea que sea una idea alta, y creo que trabajar con los niños nos da esta ventaja de tener ideas altas. ¿Sabéis lo que decía Janusz Korczak, este gran educador y pediatra polaco del siglo pasado, que murió acompañando los huérfanos de su orfanato judío de Varsovia a la cámara gas? Decía, tú dices que es difícil tratar con los niños porque hay que bajarse a su altura, agacharse, te equivocas, es difícil, pero porque hay que levantarse a su altura. Esto es un poco ponerse en puntilla de pie, decía, esto es difícil, llegar a su altura. Esto, eligiendo los niños como referencia, claro que no vamos a hacer una ciudad infantilizada por nada. Ni a los niños les gustaría, les interesaría. Saber escuchar a los niños significa apreciar cuando los niños son capaces de darnos llaves para cambios reales. Y esto, por ejemplo, el espacio público es el espacio de los niños. Debería volver a ser el espacio de los niños. El problema verdadero es que hoy en día hablamos mucho de espacio público, pero el espacio público ha desaparecido. Y en Italia una encuesta demuestra que en cada momento el espacio público de una ciudad, por el 80%, está privatizado por la presencia en aparcamiento o en movimiento de medios privados, de carros privados. Esto significa que hemos renunciado al espacio público. Hacer una política de espacio público significa recuperarlo y ofrecerlo a todos los ciudadanos. Creo que el tiempo corre y tenéis que pasar a otro momento. Listo, maestro Tonucci, muchas gracias a todos por tan interesantes reflexiones. Yo me quiero quedar con la frase de la Chiqui, con que los gobiernos son la llave de los espacios públicos. En estos días, siendo rectora de colegio, uno de los alumnos, empezamos nosotros a promover la bicicleta en Cartagena para que los niños llegaran a la escuela en bicicleta, y uno de los niños decía, es que el sol está muy caliente. Es que en Cartagena el sol pega de frente, pega de espalda, pega a medio lado y pega al otro lado. Entonces, pensarse en las ciudades de los gobiernos también implica entender el territorio, entenderlo desde lo que somos para poder tomar las decisiones correctas. En una ciudad como Cartagena, yo creería que definitivamente como equipo en la ciudad tendremos que cerrar el centro para que los chicos y las chicas puedan llegar al centro, para que puedan apropiarse del centro. Entonces, muy agradecidos por tenemos la llave nosotros,
pensarse, como decía el maestro Tonucci, no desde lo infantil, sino teniendo nosotros la capacidad para tomar las decisiones, hacer posible que la ciudad sea de los niños y las niñas. La política pública que estamos construyendo en Cartagena, que ya va a ser un real, tendrá que entenderse por todos los compañeros y compañeras del gobierno como el plan de desarrollo que debe ejercerse en Cartagena para que nos alejemos de los egos, de pensar que es desde el lugar chiquito donde estamos que se tienen que tomar las decisiones, sino desde el pensamiento de los niños para poner al alcance de los niños y las niñas una ciudad que es bastante hostil. De verdad, muchas gracias por todas las ideas y bueno, el reto que tenemos, compañeros, Sam, con ese pod es gigante. Chiqui, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, maestro, como siempre por su valioso tiempo, por estar aquí compartiendo toda esa sabiduría. Lore, muchísimas gracias también por ayudarnos a coordinar y hacer posible este espacio. Chiqui, por estar aquí en Cartagena, regalándonos un poquito de ese tiempo maravilloso, valioso, de tu descanso para compartir también esa importante experiencia con nosotros. Y las invitamos a todos y todos que podamos bajar de inmediato a el teatro, que ya nos está esperando todo el auditorio y estamos un poquito colgados de agenda, así que seamos lo más ágiles posibles. Así que un beso enorme, Lore, Francesco, todos en la mesa, muchísimas gracias por su participación. Chao. Nos vemos, gracias.